y en esta oportunidad estamos aquí reunidos para darle una capacitación sobre seguridad y salud en el teletrabajo. Entonces, a continuación, les voy a presentar un pequeño video para que puedan ver o analizar una pequeña introducción sobre lo que es el teletrabajo y cómo ha evolucionado acá en el Perú. Les presento. El avance tecnológico ha acercado las comunicaciones entre las personas, haciendo posible que en muy corto tiempo conozcamos lo que sucede al otro lado del mundo y que sin necesidad de la presencia física podamos compartir información. Esta nueva dimensión del tiempo y el espacio ha hecho posible que en muchas partes del mundo se adopten nuevas modalidades de trabajo enmarcadas en las TICs, tecnologías de información y comunicaciones, por lo que hay una creciente tendencia al trabajo a distancia, una opción de empleo que se realiza desde cualquier lugar y que se ha denominado teletrabajo, mecanismo en el que las oficinas son la casa, es decir, ya no se requiere la presencia física en el centro del trabajo. El Perú está muy cerca de esta realidad, pues en los últimos 10 años, el acceso a servicios y bienes de las TICs se ha elevado sustancialmente. Así, de acuerdo al INEI, el 2005, el 21% de los hogares contaba con dispositivos móviles, cifra que para el 2014 aumentó a 85%. De la misma forma, el 2005, solo el 4% de los hogares del país tenía acceso a Internet, lo que al cierre del 2014 se elevó a 24%, evidenciando con ello cuánto han avanzado las telecomunicaciones en nuestro país. Por esa razón, y dado este favorable contexto, el Ministerio de Trabajo aprobó el reglamento de la ley que regula el teletrabajo, una especial modalidad de prestación de servicios en la que los empleados se conectan, trabajan y reportan vía sus dispositivos tecnológicos, y en la que el empleador igualmente ejerce supervisión y control de las labores. Con ello, tanto la empresa como la población ahorrarán tiempo y dinero, pues según estudios hechos en Colombia, donde se aplica con éxito el teletrabajo, mucha gente viaja más de 4 horas diarias para desplazarse y retornar de su centro de labor, afectando su productividad laboral, su bienestar y vida personal y familiar, invirtiendo un tiempo que bien puede aprovechar para otras actividades. Los beneficiarios de este también llamado trabajo electrónico o trabajo en red son en su mayoría poblaciones vulnerables, tales como personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, embarazadas o con hijos pequeños, y jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral. ¿Cuáles son las ventajas? Tanto para las empresas como para los trabajadores, son básicamente la reducción de costos, menor inversión en espacios físicos para las empresas y ahorro en el transporte y la alimentación en el caso de los trabajadores, quienes además tendrán los mismos derechos y las mismas condiciones que el resto de trabajadores de la organización. Con el teletrabajo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo busca aumentar la productividad e impulsar el desarrollo humano, pero también conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores, promover la inclusión social y reducir la contaminación ambiental. Por ello, se ha venido difundiendo esta normativa a través del módulo de información y orientación sobre teletrabajo. El trabajo a distancia constituye la transformación del concepto lugar de trabajo, con lo que desaparecen las fronteras físicas y se evitan los flagelos del tráfico y la contaminación, insertando en el mercado laboral a poblaciones menos favorecidas. Gracias a las soluciones de telepresencia, el teletrabajo permitirá sumar en la construcción de un Perú más inclusivo y con ciudades más sostenibles. Bueno, como pudieron observar en esa pequeña introducción de lo que es el teletrabajo, se ha podido evidenciar que a través de los años
el teletrabajo acá en este país ha evolucionado progresivamente y más se vio un incremento cuando llegó la pandemia del COVID-19, debido a que bueno, el momento en donde todas las empresas tuvieron que cerrar y se tuvo que buscar otras estrategias para poder cumplir con las funciones dentro de las empresas y que se siguiera la economía acá dentro del Perú. Entonces se optó por realizar trabajo remoto, que por un lado era muy bueno y muy importante para evitar los riesgos de contagio de las personas con COVID-19 y más con las personas vulnerables como lo son las personas embarazadas, las gestantes y lactantes, lo que es el adulto mayor y todas aquellas personas que padezcan de alguna patología. Entonces, a través de lo que fue en ese momento el trabajo remoto, se vio de verdad el incremento que hubo en cuanto a tecnología, en cuanto a que sí hay beneficios trabajando desde casa en este sentido desde la distancia. Entonces, actualmente el Ministerio de Trabajo ha sacado su nueva normativa y ley del trabajo donde especifica que podemos nosotros ahora realizar la modalidad de teletrabajo. ¿Para qué? Para beneficiar tanto a los trabajadores como a los empleadores. Entonces podemos decir que el teletrabajo es una modalidad especial de presentación de labores de condición regular o habitual. Se caracteriza por el desempeño subordinado de aquellas sin presencia física del trabajador o el servicio civil en el centro de trabajo, con lo que se mantiene el vínculo laboral. Se realiza a través de la utilización de plataformas tecnológicas y digitales, como cuáles, como bueno, las computadoras portátiles, las computadoras de escritorios, teléfonos, tablets, todos los aparatos electrónicos que nosotros podemos obtener o puede estar a nuestro alcance. Entonces, ¿cuáles son las características del teletrabajo? Bueno, en este caso, primero que nada, es de carácter voluntario y reversible, ¿sí? Como segundo, es de forma temporal o permanente, es de forma total o parcial, es decir, puede realizarse, por lo menos depende del acuerdo que se llegue con el empleador, pueden ser 2 días a la semana, 3 días presenciales, 2 días en teletrabajo, puede ser total, depende del acuerdo que se vaya a realizar con el empleador, ¿sí? Otra de las cosas, flexibilizar la distribución del tiempo de la jornada laboral, ¿sí? Se nos vuelve un poco más flexible nuestro tiempo. ¿Qué otra cosa? Realizarse de los beneficios que podemos tener con el teletrabajo es que se puede realizar tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, desde donde nos encontremos, siempre y cuando contamos con las herramientas adecuadas y tecnológicas. Y por último, bueno, establecido en los requisitos mínimos o condiciones mínimas básicas que se necesitan según el artículo 11 de la ley del teletrabajo, ¿sí? Será mutuo acuerdo mientras se cumpla con las condiciones mínimas y básicas requeridas para poder ejecutar el teletrabajo. Entonces, como toda ley, como toda norma, esta modalidad de trabajo está basada en lo que es un marco jurídico, un marco legal, ¿sí? Entonces, primero que nada, en la Constitución Política del Perú de 1993, ¿sí? Específicamente en su artículo 23, donde nos especifica que el Estado debe velar por que se cumpla lo que es el trabajo en todas sus modalidades, ¿sí? Debe velar porque se cumple el teletrabajo, el trabajo como tal en todas sus modalidades, y en este momento podemos nombrar a una de esas modalidades el teletrabajo, ¿sí? Tenemos la ley del teletrabajo, que es la 31.5752, y con su decreto supremo, que es el 002-2023-TR. También tenemos una ley muy importante con su decreto supremo, que es la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo,
donde da todas las especificaciones de seguridad que debe haber en cualquier modalidad de trabajo, ¿sí? Y por último, queremos mencionar lo que es la ley 375 o la resolución ministerial 375-2008 donde nos especifica las normas básicas ergonómicas y procedimientos de evaluación de riesgo de edificio ergonómico. ¿Por qué debemos enfocarnos también en este marco legal o en esta base legal? Porque cuando hablamos de teletrabajo, nos vamos a enmarcar mayormente en personal que hace función de administración, que hace función administrativa y que para la ejecución de sus funciones necesitamos trabajar en un área donde cuente mayormente con material ergonómico, ¿sí? Que tengamos silla, escritorio. Nosotros no somos del área operativa, sino del área administrativa. Entonces engloba todo lo que es ergonomía. Entonces por eso tenemos que enfocarnos también en esta resolución. Y bueno, como todas las condiciones específicas de seguridad, por lo menos en el teletrabajo, se sustentan en la ley de seguridad y salud en el trabajo, nosotros, o mejor dicho, el empleador, debe identificar, evaluar los riesgos que tenga cada trabajador y qué medidas correctivas puede realizar para cada riesgo que tenga el trabajador dentro de la realización de sus funciones. Entonces, podemos decir que el empleador es responsable de realizar lo que es un IPER-C, ¿sí? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, ¿sí? ¿Para qué? Para, bueno, ver los posibles riesgos que tengan los trabajadores en el ambiente donde van a trabajar los trabajadores, donde se van a desenvolver día a día. En las oficinas, cuando nosotros laboramos en las oficinas, el empleador sí tiene sus IPER-C realizadas dentro de la oficina, es decir, hace sus evaluaciones de riesgo, toma sus medidas de prevención y hace su control, ¿sí? Pero en este caso, cuando hablamos de la modalidad de teletrabajo, puede dificultarse un poco el hecho de poder cumplir con esta identificación y con esta evaluación de los posibles riesgos que tengan los trabajadores. Y es por ello que el Ministerio de Trabajo del Perú, a través de su Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaboró un formulario que sirve como mecanismo de autoevaluación alternativo, con el fin de que de identificar los peligros y los riesgos que tenga cada trabajador. Es por ello que este formulario debe ser presentado por todas las personas que van a realizar teletrabajo, ¿sí? Para que en este formulario trae diversos ítems o diversas preguntas, el cual ustedes deben responder y de esta forma se hace una evaluación, es como una autoevaluación al primer momento, ¿sí? De cuáles son las condiciones mínimas o básicas que tienen ustedes dentro de su lugar o el ambiente que están adecuando para poder realizar este teletrabajo, ¿sí? Mayormente las personas suelen utilizar su residencia, su lugar de domicilio, quizás un lugar cercano, donde van a realizar su teletrabajo. Entonces, ese ambiente debe estar adecuado. Entonces, es por ello que se presenta el formulario que deben llenar cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, este formulario, acá se los presento, le podemos llamar el formato número 1, el formato de autoevaluación de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Es muy fácil y sencillo de llenar. Primero que nada, van a colocar sus datos, nombre, apellido, lugar donde se va a aplicar la evaluación, es decir, la dirección del lugar donde ustedes van a adecuar el ambiente para hacer el teletrabajo, qué puesto de trabajo ocupan dentro de la empresa y si es que tienen alguna condición de riesgo o alguna discapacidad, la fecha y la empresa. Este formulario consta de 47 preguntas, que son preguntas de sí, no y observaciones. Entonces, le voy a leer detalladamente cada una de las preguntas para que ustedes puedan visualizar cómo
son cada uno y cómo podrían responderlas, y que si estuvieran, y de esta forma aclarar alguna duda que ustedes tengan. Entonces, podemos mencionar entonces la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿dispone de espacio suficiente en su lugar para el desarrollo del teletrabajo, para levantarse y sentarse sin dificultad? Bueno, el espacio que ustedes adecuaron, si tenemos espacio suficiente para levantarnos y sentarnos, quizás alejarnos un poco de la silla, sin ninguna dificultad. Ponemos sí o no, y si tenemos alguna observación, si ponemos, bueno, no, me parece que el espacio es un poco pequeño, o si no tengo ninguna dificultad para levantarme, me coloco que no. La siguiente pregunta. En el lugar para el desarrollo del teletrabajo, dispone de un escritorio, mesa o similar, silla que permita acomodar sus elementos, herramientas o equipos de trabajo. Entonces colocamos sí, no o observaciones. Es decir, si cuento con una mesa adoptada para escritorio, o tengo un escritorio, tengo silla, quizás coloco si es una silla ergonómica o cómo es la silla, puedo colocarlo en las observaciones. Bueno, yo considero que sí tengo los implementos necesarios para poder cumplir con el teletrabajo, coloco sí. Entonces, bueno, considero que no tengo los elementos necesarios, coloco no. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo silla, no tengo ningún tipo de silla. Ya. O coloco no y bueno, próximamente la voy a adquirir. Puede también hacer una observación. La siguiente pregunta, ¿el piso del lugar para el desarrollo del teletrabajo está en buenas condiciones, sin presentar desniveles o irregularidades? O sea, la pregunta es sencilla. Si el piso que tenemos nosotros dentro del lugar donde vamos a realizar el teletrabajo no tiene ninguna irregularidad, si a lo mejor no está un poquito inclinado o no tienes el porcelanato, entonces colocan sí y no. La otra pregunta, ¿el techo del lugar para el desarrollo del teletrabajo se encuentra en buen estado, sin elementos que puedan caer? Si en el techo donde vamos a estar ubicados, hay algún tipo de lámpara, hay algún objeto que esté arriba, o el techo tiene alguna deficiencia, eso lo colocamos, sí, no, y las observaciones que ustedes consideren importantes, ¿sí? La otra pregunta, ¿el lugar para el desarrollo del teletrabajo se encuentra libre de superficies filosas o rotas que puedan ocasionar cortes? Por ejemplo, si tenemos una mesa con los bordes filosos, lo puedo colocar. Si tengo mesa con bordes filosos, o algo filoso que ustedes vean dentro de su lugar de trabajo. Si hay una ventana y la ventana tiene un vidrio roto, ustedes pueden colocar lo que ustedes consideren importante. Todos esas pequeñas cositas a veces no parecen importantes, pero sí lo son, y debemos acotarlas. ¿Sí? Otra pregunta. Los pasillos del lugar para el desarrollo del teletrabajo se encuentran libres de obstáculos, de tal manera que permitan el desplazamiento. Es decir, donde nosotros vamos a manejarnos, sí se encuentra libre, por lo menos el espacio donde vamos a pasar para entrar y salir se encuentra libre sin ningún tipo de obstáculo. Colocamos sí o no y si tenemos alguna observación. La otra pregunta, ¿la iluminación disponible en el lugar para el desarrollo del teletrabajo es suficiente para leer sin dificultad los documentos? Podemos colocar sí, es una luz suficiente, o no es suficiente. Entonces podemos colocar, tengo luz, por lo menos en observaciones, sí es suficiente. Bueno, me parece que tengo luz natural que viene de una ventana y la complemento con una luz artificial, puedo visualizar todo sin ningún tipo de problema. La otra pregunta, ¿el lugar para el desarrollo del teletrabajo está libre de reflejos deslumbrantes molestos?
Si no hay algún tipo de luz, por ejemplo, que entre de la ventana, que cause algún tipo de reflejo, o a lo mejor un espejo que esté cerca, que nos produzca algún tipo de reflejo, coloquemos sí, no y alguna observación. La otra pregunta, la línea de visión del teletrabajo a la pantalla se encuentra paralela a las lámparas del techo. La línea de visión del teletrabajador a la pantalla se encuentra paralela a las lámparas del techo. Es decir, si las lámparas se encuentran a la línea de donde va a estar por lo menos el computador, que es donde nosotros vamos a visualizar. Eso podemos colocar si no y si tenemos alguna observación. La otra pregunta, ¿el lugar para el desarrollo del teletrabajo está libre de esta ya la leímos. Esta, de existir ventanas. De existir ventanas, dispone de persianas, cortinas, mediante los cuales puede atenuar eficazmente la luz del día, que llega al lugar donde se desarrolla el teletrabajo. Es decir, si tenemos un espacio donde hay una ventana, si el espacio que adecuamos está cerca de una ventana, ¿sí? Contamos con algún tipo de cortina o persiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la luz es un poco fuerte, depende de los rayos del sol, y puede ser más fuerte y quizás no, en vez de ser un beneficio, puede causar una molestia, colocar sí o no. La otra pregunta, ¿el lugar para el desarrollo del teletrabajo está orientado correctamente respecto a las ventanas, ni de frente ni de espalda a ellas? Es decir, donde nosotros nos vamos a sentar, si nuestro computador queda de frente o de espalda. Lo recomendable es que no quede ni de frente ni de espalda a nuestro monitor. Entonces, ahí podemos colocar cómo está y si hay alguna observación. La otra pregunta, las instalaciones eléctricas del lugar donde se desarrolla el teletrabajo permiten conexiones sin riesgo de sobrecarga. Es decir, donde mayormente es donde hay más riesgo de voltaje, donde se encuentra ubicado, si está en nuestra zona de que adecuamos, y si no existe ningún riesgo, a lo mejor cableado, que haya muchos cables y pueda ocurrir una sobrecarga, eso debemos colocarlo. La otra pregunta, ¿los enchufes y tomacorrientes se encuentran en condiciones de funcionamiento seguras? Si por lo menos estamos en un lugar que nosotros decidimos adecuar, cuántos tomacorrientes hay cercanos, si están en funcionamiento, si tienen protectores, eso respondemos sí o no y podemos colocar alguna observación. Tengo 3 tomacorrientes en mi ambiente, los 3 cuentan con protectores, no tienen cableado por fuera, están funcionando correctamente los 3, ese tipo de observaciones, ¿sí? La otra pregunta, ¿el nivel de ruido ambiental no dificulta la comunicación o la atención para el desarrollo de su trabajo ni interfiere en la concentración? Es decir, todo el ruido que pueda emanar o que pueda existir dentro de mi ambiente de trabajo, ya sea externo o ya sea interno. Entonces debemos colocar allí, bueno, si vivo cercano a un colegio, hace mucho ruido, entonces es dependiendo cómo usted se sienta en ese sitio, usted debe colocar si usted considera que hay demasiado o poco ruido, que pueda interferir con la ejecución de sus funciones. La otra pregunta, las condiciones de temperatura permiten realizar sus actividades adecuadamente. Esto es correcto. Verificar según la temperatura que haya en el momento. Acuérdense que nosotros tenemos acá 2 estaciones, invierno y verano. En invierno quizás la temperatura es un poco más tranquila, un poco de frío. Quizás tengo una ventana, hace mucho frío, no soporto el frío dentro de mi ambiente. O quizás en verano hace mucho calor, la ventana que tengo no tiene quizás la cortina, entra los rayos del sol, es sofocante, entonces eso me produce fatiga.
no tengo ventilador, voy a adquirir un ventilador. O sea, son cosas que debemos colocar, ¿sí? La otra pregunta, ajá, temperatura. ¿El lugar donde se desarrolla el teletrabajo está ventilado natural o artificialmente, permitiendo realizar la actividad adecuadamente? Exactamente, si tenemos una ventilación natural o si tenemos una ventilación artificial. Es decir, si cuento con una ventana, quizás, y bueno, entra aire, corre aire, circula aire dentro de mi ambiente, o si mi ambiente es cerrado, totalmente cerrado, y tengo un aire acondicionado o tengo un ventilador. Eso colocarlo. La otra pregunta, ¿la altura del asiento de la silla es regulable? Es decir, si tengo una silla ergonómica, si mi silla tiene asiento regulable, si puedo subir mi asiento a que mis piecitos queden de forma recta en el piso, ¿sí? Que se puedan apoyar completamente, que no queden en el aire ni arriba, sí, eso debemos colocarlo, si consideran que su silla es regulable. La otra pregunta, el respaldo de la silla es regulable en altura y profundidad. Entonces, si mi respaldar de la silla es regulable en altura, debo colocarlo, ¿sí? La otra pregunta, el diseño de la silla facilita la libertad de movimiento y una postura confortable. Es decir, si la silla es giratoria, si me puedo mover de un lado a otro, si puedo bajar y subir. Entonces coloco sí o no y coloco si tengo una observación. Fíjense en la pregunta 19 y 20, se repite la misma pregunta. Entonces, bueno, ahí se va a repetir, pero de igual forma contestan lo mismo que dice. Dice, el diseño de la silla facilita la libertad de movimiento y una postura confortable. Es decir, si la silla se siente cómoda, donde usted pueda moverse bien, donde no se sientan presionados, que se pueda ajustar a sus dimensiones. Entonces eso debemos colocarlo. La siguiente pregunta, la silla cuenta con reposabrazos, es decir, de los lados, de ambos lados, derecha e izquierda, si tenemos donde apoyar nuestros brazos para que descanse. Y quizás colocar en observaciones si es regulable el apoyabrazos, ¿sí? El reposabrazos. La otra pregunta, ¿el teletrabajador puede apoyar la espalda completamente en el respaldo de la silla? Es decir, si puede apoyar la espalda completa. Quizás sí se pueda, quizás la silla esté en muy buenas condiciones y puedan realizarlo, quizás la silla tenga mucha inclinación y no se pueda realizar. Quizás usted cuente con un cojín lumbar, entonces ahí lo podemos colocar. La siguiente pregunta, el asiento de la silla tiene un borde redondeado, es decir, donde nos sentamos, ¿cómo es el borde? Si es de forma redondeada, si es de forma cuadrada, ¿cómo es el borde? La siguiente pregunta, ¿el trabajador puede apoyar cómodamente los pies en el suelo? O sea, que verificar si cuando me siento en mi silla, yo puedo apoyar mis pies completamente en el suelo, que no queden inclinados o que no queden en el aire. La siguiente pregunta, ¿las dimensiones del reposapiés son suficientes para colocar los pies con comodidad? Eso es para las personas que cuenten con reposapiés, porque ya con una silla que sea regulable y que mis pies puedan estar apoyados en el piso de forma natural, no es necesario reposapiés. Reposapiés para aquellas personas que necesitan, porque así regulen su silla, la altura a lo mejor sigue siendo muy alta y no pueden apoyar los pies en el piso. Entonces los pies deben siempre estar apoyados para que vaya un descanso óptimo. ¿Sí? La otra pregunta. La pantalla permite ajustar el brillo y el contraste entre los caracteres y el fondo de pantalla. La imagen es estable.
Eso ya es las funciones de su computadora. Si podemos ajustar el brillo o contraste, ¿sí? Si podemos regularlo, verificarlo en la configuración de la computadora y la pantalla, si se puede realizar, colocar sí o no. La otra pregunta, ¿se puede regular la inclinación de la pantalla? Es decir, si puedo girar la pantalla o inclinarla un poco hacia adelante o hacia atrás, la pantalla de nuestra computadora. La otra pregunta, ¿la disposición del puesto permite adecuar la distancia entre la lectura de la pantalla con respecto a los ojos del teletrabajador a una distancia no superior del alcance de los miembros superiores extendidos, tomada cuando la espalda está apoyada en el respaldo de la silla, entre 45 y 55 centímetros de distancia visual? Es decir, que entre la computadora y la persona que está sentada haya un aproximadamente 45 o 55 centímetros de distancia. Si existe esa distancia, si es menor la distancia, queda la persona muy cerca, colocar no cuento, tengo nada más aproximadamente 30 centímetros entre el monitor y mi persona. La siguiente pregunta. El borde superior de la pantalla se encuentra a la altura de los ojos del teletrabajador. Es decir, la parte del monitor, la parte de arriba, sí se encuentra a la altura de nuestros ojos, ¿sí? ¿Por qué? Para optimizar nuestra visión, para que nuestra visión no se fatigue. Entonces, si es un monitor de escritorio, lo más lógico es que a lo mejor sí va a tener o sí va a estar ajustado a nuestros ojos. Si es una laptop, colocan no tengo para ajustar mi pantalla, pero bueno, podemos buscar una estrategia, se puede adquirir algún tipo de elemento de reposar aparatos portátiles para poder buscar una inclinación y conseguir una altura. La siguiente pregunta, ¿las superficies de trabajo son de acabado mate o poco reflectantes? Donde nosotros vamos a trabajar, cómo es la superficie donde nos encontramos, si es mate o si es poco reflectante, ¿sí? La otra pregunta, en caso de ser necesario, dispone de atril o portadocumentos, el cual es regulable. Es decir, en caso de que necesite, hay muchas personas que hacen teletrabajo, pero solamente hacen todo de forma virtual. Hay otras que sí tienen que imprimir documentos, entonces nosotros necesitamos dónde archivar. Entonces, ¿contamos con algún tipo de archivador o no contamos con él? La otra pregunta, ¿existe espacio suficiente para apoyar las manos y antebrazo delante del teclado? Si hay espacio suficiente entre las manos y el teclado, ¿sí? Debe haber una distancia mínima como de 10 centímetros. Entonces, mayormente, esto cuando tenemos o estamos trabajando con una computadora portátil, con una laptop, la mayoría de las veces utilizamos el teclado de la laptop. Entonces no deberíamos buscar un teclado externo. Eso se lo voy a explicar más adelante. Pero siempre tratar de que, o por lo menos ustedes lo que tengan, decir, no cuento con una laptop, la distancia es muy corta entre el teclado y el escritorio, la mesa que tengan, es muy corta la distancia. La otra pregunta, el teclado es independiente de la pantalla, es decir, si es un teclado externo, ¿sí? Coloco sí o no. Si es no, bueno, no es un teclado integrado en la computadora portátil. La otra pregunta, ¿se puede regular la inclinación del teclado? Si ustedes pueden visualizar sus teclados, en la parte de atrás tienen como una especie de palanquita, perillitas que se pueden abrir y se puede regular el teclado un poquito hacia arriba, se le puede buscar una inclinación para mejor comodidad. La otra pregunta,
Se cuenta con espacio suficiente para el movimiento del mouse. Debe haber espacio, el mouse debe estar al lado del teclado y debe haber un espacio óptimo para poder mover el teclado hacia los lados, el mouse hacia los lados. La otra pregunta, el diseño del mouse se ajusta a la curva de sus manos, es decir, si el mouse cabe completo dentro de mi mano y se ajusta a mi mano. Si es muy pequeño, va a tener una mala postura, entonces lo ideal es que sea ajustable al tamaño de nuestras manos. Entonces lo colocamos allí. La otra pregunta, ¿se dispone de información y medios necesarios para la realización de las labores o tareas de puesto de trabajo? Bueno, esto ya es en coordinación con sus departamentos, con sus jefaturas, de saber cuáles son las funciones específicas que van a realizar, de las metas propuestas que ustedes tengan. Eso ya es más interno, pero igual coloca si están bien estipuladas sus funciones y sus metas dentro de su trabajo, ¿sí? La otra pregunta, ¿se dispone de posibilidades de contacto con otras personas, compañeros o superiores para resolver las cuestiones que se plantean? Entonces, sí, exacto, se necesita comunicación y contacto constante con su equipo de trabajo para la resolución de problemas y a su vez llegar a las metas previstas como equipo, ¿sí? Si se cuenta o no o si tienen alguna observación. La otra pregunta, ¿se tiene establecida pausas y cambios de actividad? Bueno, esto también tiene que ver mucho con la jornada laboral, las pausas que ustedes realizan dentro de su jornada laboral, si hacen sus pausas activas. Las pausas activas están programadas por la empresa, todos saben que son en la mañana y en la tarde. Colocar si sí tienen el conocimiento y si realizan sus pausas dentro de su jornada laboral. La otra pregunta, ¿se dispone de un periodo de desconexión digital? Si ustedes llegaron a un acuerdo de cómo va a ser el periodo de desconexión, si es que acaso llegara a ocurrir algún, también a eso es aparte un problema eléctrico o algo, usted o algún horario del día que ustedes no puedan tener la conexión al internet, cualquier observación que ustedes puedan colocar, o si por ejemplo saben que su internet falla, cualquier situación que ustedes consideren importante y necesaria mencionar, tienen que colocarla. La otra pregunta, si ha establecido un horario regular para el desarrollo de su trabajo. Esto también, más en la parte administrativa, ya ustedes eso es en conversado con su empleador, según sus funciones, según su contratación, cómo es el horario establecido para la realización del teletrabajo, ¿sí? La otra pregunta, el teletrabajador ha recibido capacitación y conoce el plan de respuesta ante una emergencia. Ahí van a colocar si han recibido la capacitación o si no han recibido la capacitación. Nosotros hemos dado la capacitación dentro de la empresa del plan de contingencia y las brigadas de emergencia y respuesta de emergencia que se pueden presentar de acuerdo a lo que se pueda presentar dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, deben colocar si tienen el conocimiento, no tienen el conocimiento, si ha recibido o no, y si tienen alguna observación. La otra pregunta es, a ver, el teletrabajador ha recibido capacitación sobre los riesgos que pueden desarrollar en el teletrabajo, ¿sí? Ahorita en un segundo les voy a dar lo básico de lo que son los riesgos que ustedes van a tener como teletrabajadores o van a tener todos aquellos que van a cumplir la función de teletrabajador, ¿sí? Entonces colocar si se les está brindando la capacitación sobre los riesgos que pueden tener ustedes de acuerdo a sus funciones, ¿sí? Y la última pregunta, las zonas aledañas al lugar
para el desarrollo del teletrabajo están libres de peligro para la seguridad y salud del teletrabajador. Es decir, las zonas cercanas, si ustedes consideran que son zonas seguras, que no son zonas de riesgos, por ejemplo, que vivan cercano a una bomba a un centro de gasolina, de, de gasolinera, que vivan cercanos a algún lugar donde venden balones de gas, que vivan en una autopista donde pasan muchos carros y ocurren muchos accidentes. No sé, cualquier cosa que ustedes consideren necesaria y que puedan ser riesgosas para su seguridad. Eso deben colocarlo allí en esa autoevaluación, colocar sí o no y alguna observación, ¿sí? Entonces, chicos, estos fueron las 47 preguntas de la autoevaluación de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo que todos deben llenar, ¿sí? Porque, como les decía, todos los trabajadores, todos, absolutamente todos, tienen riesgos dentro de su trabajo o riesgos en la ejecución de el cumplimiento de su trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque el uso continuo de equipos de trabajo junto a la falta de descanso puede provocar accidentes o incidentes, ¿sí? Entonces, así como a largo plazo, enfermedades ocupacionales podría presentarse. ¿Cuáles son los principales riesgos que ustedes como teletrabajadores van a tener? Primero que nada, estos riesgos se van a enfocar básicamente todo en lo que es la parte ergonómica. ¿Por qué? Porque ustedes son personal del área administrativa, ¿sí? Por ejemplo, en la empresa Crece Capital tenemos la mayoría de los trabajadores cumplen actividades administrativas. Tenemos una pequeña o un pequeño porcentaje de los trabajadores que cumplen en un área administrativa y entre operativa porque son comerciales y salen de las instalaciones de donde hacen sus funciones para poder conversar o hacer acuerdos con algunos clientes. Ellos tienen otros tipos de riesgos que ustedes no tienen. Entonces, todos los trabajadores tienen diferentes riesgos, ¿sí? Siempre va a ser de acuerdo a la función que ejecuta. En este caso, en general, el teletrabajador tiene riesgos principalmente ergonómicos, ¿sí? Y de trastornos musculoesqueléticos, la mayoría, ¿sí? Donde puede presentar síndrome como el túnel carpiano, dolores cervicales, dolores lumbares, muchas cosas. ¿Por qué? Por los movimientos repetitivos, por el sedentarismo, porque pasamos mucho tiempo sentados, ¿sí? Alrededor de casi 7 horas nosotros vamos a pasar sentados y en esas 7 horas nosotros debemos saber hacer o saber prevenir porque estos riesgos están presentes, ¿sí? Entonces debemos saber cómo lo vamos a prevenir. Y bueno, los principales riesgos para el teletrabajo son, por ejemplo, fatiga visual, fatiga mental y trastornos musculoesqueléticos. En la fatiga visual es posible sufrir de enrojecimiento, picor de ojos, así como de visión borrosa o dolor. En la fatiga mental podemos tener sensación de cansancio que provocará un mayor número de errores y menor rendimiento a su vez. Y en los trastornos musculoesqueléticos, bueno, como ya les mencioné anteriormente, podemos tener cosas como el síndrome del túnel carpiano, lumbalgia, cervicalgia. Entonces, es por ello es muy importante que sepamos los motivos. ¿Qué nos motivan a tener esos riesgos? Bueno, primero, la disposición del puesto de trabajo y los hábitos que nosotros tengamos. Por ejemplo, en la disposición del puesto de trabajo, si la distribución del lugar no es la adecuada, vamos a tener quizás algún incidente o accidente. Y si no tenemos buenos hábitos dentro de la ejecución de nuestras funciones, a largo plazo
podemos tener alguna enfermedad ocupacional como una enfermedad musculoesquelética. Entonces, por eso debemos saber realizar nuestros descansos, nuestras pausas activas, nuestros estiramientos, ¿sí? Constantemente como una rutina. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra cosa vamos a conversar? De las recomendaciones del equipo mobiliario y el equipo de trabajo que deben tener ustedes. Entonces, empezamos principalmente por una mesa o escritorio, ¿sí? Algo similar que ustedes puedan adoptar como un escritorio. Debe tener una anchura aproximada entre 120 y 160 para que ustedes puedan sentirse lo más cómodos posible y tengan un espacio adecuado, ¿sí? Debe haber debajo de la mesa un espacio libre para que la silla pueda entrar y salir sin ningún problema. Aproximadamente debería tener como 70 centímetros. Si es que necesitáramos o si es que nosotros imprimimos documentos, tenemos muchos documentos, por lo menos tener un archivador. Y debe tener un fondo abajo de la mesa que sea de espacio entre el suelo y la pared, quizás donde está el suelo, no, la pared y nosotros, donde vamos a estar sentados, por lo menos que tenga aproximadamente 60 centímetros para poder mover nuestros pies con libertad. Esa es la silla, la mesa o escritorio, algo similar que podamos adoptar para la ejecución de nuestras funciones. Luego, lo más importante es la silla. La recomendación, señores, es que sea una silla ergonómica. ¿Por qué ergonómica? Porque nosotros podemos padecer de futuras enfermedades ocupacionales a nivel musculoesquelético. Entonces, se les recomienda que puedan adquirir una silla ergonómica, ¿sí? Y que sus características principales de la silla que puedan adoptar sean las siguientes. Que sea giratoria, que tenga un apoyo, es decir, sus patas de la silla que puedan tener ruedas para que pueda ser giratoria, pueda desplazarse de un sitio hacia otro, que tenga al menos 5 patas, 5 ruedas, que sea ajustable de altura, tanto de la parte donde me siento, que sea ajustable de altura, esa palanquita que vemos abajo, tanto del espaldar, que sea ajustable, que quizás tenga para apoyar mi cabeza, que tenga para apoyar mi columna, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Que tenga reposabrazos, que quizás sea regulable para mí, o bueno, compro una o adquiero una silla que ya sea que sea justa para mí. Que sea un material transpirable, ya que nosotros vamos a pasar mucho tiempo sentados y tendemos a sudar y por eso necesitamos una silla que tenga un material transpirable. Y que el asiento sea aproximadamente 5 centímetros de asiento, que sea cómodo, ¿sí? Estas son las recomendaciones que se le dan para su silla. Muchos cuentan con este tipo de silla, otros pueden ir a adquirirla con tiempo, pero son las recomendaciones específicas. Una de ellas, la más importante, es que tenga apoyo lumbar. Muchas sillas no cuentan con apoyo lumbar. Se puede adoptar una medida de un cojín lumbar para sentirnos lo más cómodo posible y evitar futuros problemas a lo largo del tiempo. La otra cosa son los equipos de trabajo de escritorio, es decir, la computadora con que vamos a trabajar. Bueno, la computadora, el monitor debe tener una inclinación y una altura adecuada. Siempre recordar que debe estar a la altura de nuestros ojos para poder visualizarla, ¿sí? Debe haber un teclado. El teclado se recomienda que tenga para inclinación, ¿sí? Que se puede inclinar aunque sea de 5 hasta 10 centímetros para poder trabajar mucho mejor. La otra cosa es el mouse, que el mouse o el ratón sea cómodo, sea un poco grandecito, que pueda calzar cómodamente con nuestras manos. La pantalla del monitor que sea ajustable en brillo y contraste
para que no pueda causarnos fatiga visual, ¿sí? Otra de las cosas, chicos, es que muchos de nosotros no cuentan con computadora de escritorio, sino con un equipo portátil o una laptop. Estas laptops no son tan recomendables porque son para como pequeñas jornadas de trabajo, ¿sí? Pero cuando la adaptamos, si no tenemos otro tipo de computadora como de escritorio, podemos adaptar este tipo de portátiles para estar mucho más cómodos. ¿Qué podemos hacer? Podemos adaptarle un teclado externo. Podemos adaptarle un teclado externo porque el teclado que tiene integrado la computadora es muy incómodo, ¿sí? Se nos va a dificultar mucho. No es nada cómodo para escribir. Y como vamos a pasar tanto tiempo en él, es mejor un teclado externo. La otra cosa, el mouse. No utilizar el mouse interno que tiene la computadora, sino colocarle un mouse externo. Y también colocarle un apoya laptop que tenga inclinación, ¿sí? Que yo pueda colocar el laptop y la pueda inclinar para que ella llegue a la altura, para que la pantalla llegue a la altura de nuestros ojos. Esas son las formas que podemos adaptar nosotros la laptop o el portátil para un mejor funcionamiento y que no vaya a fatigarnos el trabajar en una laptop porque es algo muy incómodo. Y bueno, chicos, de último y no menos importante, vamos a hablar del confort. La iluminación, el acústico y el térmico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de confort lumínico, hablamos de la iluminación, es un factor importante ya que una iluminación pobre o inadecuada puede provocar grandes síntomas de fatiga visual. Cuando hablamos de fatiga visual, podemos decir que es escozor, lagrimeo, pesadez de los párpados, mayor parpadeo, visión borrosa y dolor de cabeza. Entonces, y tenemos que priorizar siempre una iluminación natural. Porque cuando ésta nos ofrezca unas condiciones de visibilidad adecuadas, complementarla quizás con una luz artificial, ¿sí? Los reflejos, no posicionar la pantalla de frente ni de espaldas a la ventana, ya que provocará reflejos y deslumbramientos. Preferiblemente colocarla en forma perpendicular, ¿sí? Y bueno, regular el nivel de la luz cuando tenemos una luz artificial. El confort acústico. El nivel de ruido en un entorno de trabajo de oficina o teletrabajo no suele provocar daños en el aparato auditivo, pero sí se puede provocar distracciones y disminuir el nivel de concentración. Es recomendable trabajar en un lugar lo más tranquilo posible, evitando los ruidos repentinos y el sonido ambiental que no supere los 55 dB, ¿sí? Entonces, es muy importante lo que es el confort acústico. Ustedes deben trabajar en un espacio tranquilo. Ustedes mismos regular el nivel de ruido que puede venir de la zona externa del lugar que ustedes adecuaron. O quizás algo que produzca ruido en la forma interna que no interfiera con la ejecución de sus funciones. La temperatura, confort térmico. Como ya les mencioné anteriormente, nosotros aquí tenemos dos temporadas, que es el invierno y el verano. Entonces, en el invierno, tratar de evaluar si es que puede hacer mucho frío, cómo regular esa temperatura, quizás un poco de ropa más les pueda ayudar a regular la temperatura. Si hace mucho calor, quizás un ventilador, un aire acondicionado puede ayudar, ¿sí? Y evitar siempre que el sol incida directamente con lo que es nuestra zona de adecuación para el teletrabajo. La vivienda, la sugerencia de adaptación para el teletrabajo. Entonces, una vivienda no tiene por qué estar preparada para ser un lugar de trabajo.
Por ello te ofrecemos pequeñas recomendaciones para que tu zona de trabajo sea lo adecuada para desempeñar tus tareas. Primero, elegir una zona más tranquila y con un espacio para tu equipo de trabajo. Hacer posible que sea un lugar exclusivo solo para trabajar. Disponer de luz natural y una ventilación adecuada. Informar adecuadamente a las personas con que compartimos la vivienda para evitar molestias e interrupciones constantes. Y separar el ocio del trabajo dentro de nuestra vivienda. Es importante desconectarnos totalmente tras nuestra jornada laboral. Entonces, tener muy claro estas recomendaciones, ¿sí? Informar a los miembros de nuestra familia que estamos en nuestra jornada laboral, tenemos un horario, estipular bien ese horario, como el horario de inicio, horario de final, ¿sí? Que los miembros de nuestra familia cercanos a nosotros no interfieran con la ejecución de nuestras funciones. Esto debe ser un ambiente tranquilo, confortable. Entonces, esas son las recomendaciones que se le dan. Y las recomendaciones finales para el teletrabajo, primero, sabemos que el teletrabajo ha traído nuevas formas de afrontar la jornada laboral. Para muchos de los trabajadores acostumbrados a una vida corporativa. El estar en casa trabajando difumina las líneas entre lo laboral y lo personal. Y eso es lo que hay que estar muy atentos y saber mantener un balance y una línea entre lo personal y lo laboral. Lo más importante es terminar a tu hora y evitar trabajar más de lo debido. Es fácil caer en trabajar un poco más, al no tener que desplazarnos de vuelta a casa y estar menos pendiente del horario. Adecuar tu espacio de trabajo con buen mobiliario es indispensable. Una silla de oficina regulable y respetar la disposición de equipos de trabajo. Te evitará dolores de espalda, cervicales y musculares. Trabaja en condiciones como si fuera a la oficina e intenta marcarte un horario de inicio y un horario de fin. Respétalo, vístete adecuadamente e intenta mantener una rutina de trabajo. Es fácil caer en el descontrol horario al no tener que acudir a una oficina. Es importante que todas las personas que realicen teletrabajo, chicos, se mentalicen con que sí, quizás no están yendo a una oficina a trabajar de forma presencial, pero igual vas a hacer unas funciones, igual debes estar acorde para sentirte bien, para sentirte confortable. Entonces debes saber que te tienes que levantar a tu hora, no 5 minutos antes de trabajar y me siento en la computadora, no. Deben levantarse temprano, hacer sus cosas personales, hacer su tiempo como si fueran a su oficina cotidiana, vestirse bien, saber que tienen un horario fijo, a esta hora inicio, a esta hora termino. Entonces hay muchas personas que quizás el teletrabajo los llevan de forma inadecuada porque entran a la hora que pueden al teletrabajo, duran hasta la noche, hasta el amanecer. No, la idea es que ustedes se fijen su horario normal de trabajo, su horario fijo, y puedan acoplarse a él. O sea, lo que se requiere es que sea un beneficio para ustedes. Van a tener un poco más de tiempo libre, quizás, para hacer un poco de ejercicio, hacer actividades donde ustedes se sientan más mejor, más tranquilos y no incentivar a lo que es más el sedentarismo, porque a largo plazo los va a perjudicar tanto emocionalmente, psicosocialmente. Entonces es ideal que ustedes se mentalicen de que van a que ese pequeño espacio es su lugar de trabajo y es su pequeña oficina, ¿sí? Aunque no acudan a una, es lo que ustedes eligieron hacer y por eso debe estar adecuada de forma bonita, de forma confortable. Y bueno, chicos, para terminar, les dejo con esta pequeña frase que dice: el trabajo ya no es un lugar al que vas. El trabajo consiste en hacer que las cosas sucedan donde tú estás. Cuídate desde donde estés. Y bueno, chicos, muchas gracias.